Muy buenas noches, profe. A continuación vamos a explicar el siguiente ejercicio, el cual nos dice, en el circuito de la figura, calcule el voltaje de salida que tenemos aquí, justo en la parte inferior derecha, cuando nuestra resistencia RL es igual a 0 ohms, 250 ohms y 500 ohms. Entonces, como primer punto, vamos a analizar el circuito en donde podemos ver que tenemos una fuente de 20 voltios conectada en serie a una resistencia de 100 ohms. Aquí en esta parte podemos ver que también está conectada en serie a otra resistencia de 100 ohms, pero esta resistencia de 100 ohms, la cual se llama R2, posee una conexión en paralelo con RL, la cual va a tener 0, 250 y 500 ohms respectivamente. Esto va a hacer que varíe nuestro voltaje de salida. Lo que podemos decir también es que el voltaje tanto en R2 como en RL va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ambas resistencias están en paralelo. Entonces el voltaje se mantiene como constante. A continuación vamos a seguirlo a hacer el ejemplo cuando la resistencia RL es igual a cero. Entonces aquí sabemos, pues por obvias razones, que el voltaje de salida es cero, ya que al multiplicar cualquier número por cero da cero. Entonces nuestro R2 por RL va a ser 100 por cero, más según pues la ley de las resistencias en paralelo. Entonces aquí tenemos que como primer punto, cuando RL o el valor de resistencia para RL es cero, nuestro voltaje de salida va a ser cero. Ahora proseguimos a calcularlo con 250, con el valor de 250 ohms. Entonces, de igual manera aquí, como estamos trabajando con resistencias en paralelo, aplicamos la fórmula de la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Eso para hallar nuestra resistencia equivalente. Después, para el voltaje de salida, simplemente es un divisor de corriente, ¿en donde en RL. Entonces aquí aplicamos el voltaje que está entrando. Tomamos en cuenta R1 más R2, ya que están en serie, simplemente se suma su valor y se multiplica por pues nuestro valor de RL. Aquí podemos ver el proceso de R2 por RL, que en este caso sería 100 por 250. Y de igual manera aquí nos tenemos un valor de voltaje de 8.33 después de haber hecho el divisor de voltaje, considerando esta parte que les decía de aquí, de que R1 y R2 están en serie. De igual manera y casi exactamente igual se resuelve para el valor de 500 ohms, en donde tomamos en cuenta los mismos valores y se realiza un divisor de voltaje. ¿Cuál es el voltaje que poseemos? 20 voltios. R1 más R2 está en serie, entonces su valor de resistencia se suman y para calcular R2 y RL, o sea, la resistencia equivalente ahí, se utiliza la fórmula ya mencionada. Esto nos da que para el voltaje de salida tenemos 83 ohms, 83.33 ohms sobre 183.83 ohms. Eso multiplicado por voltios. Se nos van los ohms y tenemos la respuesta que es 9,09 voltios para un valor de 500 ohms en RL, 8.33 voltios para un valor de 250 ohms en RL y 0 voltios en el valor de 0 ohms en RL. Eso sería todo por el ejercicio de hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, compañeros de ingeniero. El siguiente ejercicio es el que les voy a presentar. Bueno, el ejercicio me dice, en el circuito de la figura 773, calcula el voltaje de salida cuando la resistencia de carga es igual a 0 ohms, 500 ohms y 1000 ohms. Entonces, lo primero en lo que nos deberíamos fijar es que vamos a tener que realizar una resistencia equivalente para sacar el voltaje de salida, porque si nos damos cuenta, el voltaje de salida está en paralelo a estas resistencias. Entonces podemos calcularlo ya que sabemos que está en paralelo. Entonces comencemos. El voltaje de salida, cuando mi resistencia sea de 0 ohms,
cuando mi resistencia de carga sea de 0 ohms, va a ser de 0 voltios. ¿Pero por qué? Bueno, si nos damos cuenta y vamos a RL, vamos a tener una resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces, obteniendo la resistencia equivalente, vamos a tener que va a ser 0 multiplicado por 1000, que es 1 kilo ohm, y dividido para la suma de los mismos. Entonces, la resistencia equivalente es de 0, si nos damos cuenta. En ese caso, obteniendo la corriente y multiplicando por la resistencia equivalente, tendríamos la velocidad de salida. Entonces nos va a quedar que la velocidad de salida es igual a 0 por la corriente. Por tanto, la velocidad de salida va a ser de 0 volts. Eso con la resistencia de carga cuando es igual a 0. Ahora, vamos cuando la resistencia de carga es de 500 ohms. Pues bueno, hacemos lo mismo. Prácticamente el mismo principio, por así decirlo. Prácticamente el mismo principio. Entonces decimos cuando la resistencia de carga es de 500 ohms, nosotros vamos a tener una resistencia equivalente que va a ser igual la multiplicación 1000 por 500, 1000 por 500, 1000 por 500 sobre la suma de las dos resistencias, sobre 1500. Por tanto, la resistencia equivalente va a ser de, la resistencia equivalente va a ser de 1000 por 500 sobre 1500. Tenemos una resistencia de 333,33 ohms. Entonces encontramos nuestra resistencia equivalente. El siguiente paso a seguir sería calcular la corriente. Calculamos la corriente y el voltaje en R2 y tenemos el voltaje de salida, porque sabemos que los voltajes están en paralelos. Y cuando se están en paralelos, cuando las resistencias están en paralelos, tiene el mismo voltaje. Por tanto, decimos 72 va a ser igual a I que multiplica a 2000 kilo ohms, 2000 más 333,33 ohms. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un circuito en serie, ¿verdad? Entonces la intensidad, la corriente que nos va a dar es de, decimos 72 dividido para 2000 más 33,33 y nos da que es una corriente de 30,85 miliamperios. 30,85 miliamperios. Entonces ya tenemos la corriente. Entonces nosotros sabemos que el voltaje en la resistencia equivalente va a ser igual al voltaje de salida. Por tanto, el voltaje de salida va a ser igual a 333,33 ohms por 30,85 miliamperios. El voltaje de salida nos va a quedar que es igual a, multiplicamos 333,33 por 30,85 miliamperios. Eso nos da un voltaje de salida de 10,28 voltios. Entonces, eso es lo que sale, ese es el voltaje de salida cuando la resistencia de carga es de 500 ohms. Va a pasar lo mismo para la de 1000. Entonces aquí borramos nuestros valores. Ya tenemos nuestra corriente. Vamos a tener otra corriente, de hecho, ¿verdad? Entonces borramos todo esto. Y seguimos.
Ya, entonces nuestra resistencia de carga ahora va a valer 1000 ohms, 1 kilo ohm, ¿verdad? 1 kilo ohm. Entonces decimos 1000 por 1000, o sea, 1000 al cuadrado, sobre 2000. Estos son 500 ohms. Entonces esa es nuestra resistencia equivalente. Hacemos lo mismo, decimos. El voltaje va a ser igual a la corriente más la suma de sus resistencias porque están en serie, 2500. La corriente va a ser igual a 72 dividido para 2500. Vamos a tener una corriente de 28.8 miliamperios. Por tanto, encontramos el voltaje en R y esto va a ser igual al voltaje de salida. Entonces, voltaje de salida va a ser igual a 500 por 28,8 miliamperios. El voltaje de salida es igual a 500 por 28.8 miliamperios. Eso nos da de 14,4 volts. Entonces hemos sacado los voltajes de salida cuando la resistencia de carga es 0, 500 y 1000 ohms. Espero que hayan entendido y muchas gracias. Muy buenas noches, ingeniero. Le voy a explicar este ejercicio 14 del capítulo 8 del libro de análisis de circuitos. Y empezamos. Nos dice que viendo la figura, convierte la fuente de voltaje y el resistor el resistor de 36 ohmios en fuente de corriente equivalente. Y luego dice que encuentre la corriente a través de RL y que determine el voltaje en AB. Para literal A, para calcular una corriente equivalente entre estos dos mediante la ley de Ohm, pues sacamos la corriente, dividiendo tenemos la corriente y esta resistencia pasaría a estar paralelo a R2 y RL. Y para el literal B, en cambio, lo que hicimos fue restar la corriente 2, la corriente de aquí y la corriente equivalente de acá. Por lo que tendríamos aquí la corriente que pasaría por RL, que sería de 1,667 amperios. Y para el literal C no tenemos que determinar el voltaje, en cambio tuvimos que sacar la resistencia equivalente de las tres resistencias, que me dio aquí 14.4 ohms, y teniendo la resistencia equivalente y también teniendo aquí la corriente, multiplicando ambos obtendríamos ya el voltaje, que sería de 24 voltios. Y listo, con esto ya concluimos parte de la explicación del ejercicio 14. Muchas gracias. Buenas noches, a continuación voy a presentar el ejercicio número 32 del libro de análisis de circuitos, el cual nos dice que repitamos el problema 31, pero para esta red. Entonces, para lo cual yo me voy a ayudar de una pantalla de este caso una pizarra digital como es Hydro. Como ven, aquí ya lo estuve desarrollando
Y lo primero que hay que hacer en este caso es definir la polaridad de cada uno de los elementos. Entonces, definí que en mi polo positivo y mi polo negativo voy a seguir el hilo de la corriente convencional, es decir, de derecha a izquierda. En este caso, entonces vamos a ir de más a menos, de más a menos, y así en todo el resto de los elementos y para cada una de las mallas. En este caso, yo puedo distinguir una, dos y tres mallas diferentes. Entonces, a partir del método de mallas de Kirchhoff, yo voy a realizar la sumatoria de estas mallas, lo cual me va a dar esta primera ecuación, perdón, la sumatoria de los elementos. Luego, en la segunda malla me va a dar esta ecuación y en la tercera malla me va a dar esta tercera ecuación, ahora sí, la cual simplemente vamos a despejar y ya tendríamos nuestra intensidad número 3. A continuación, simplemente desarrollamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y descubrimos que la intensidad 1 me da negativa. ¿Qué quiere decir? Que el análisis que hice, que al decir que está yendo en este sentido, no es correcto y está yendo en sentido contrario. Pero mis valores de magnitud terminarían siendo